¿De qué espíritu somos? ¿Qué dice? ¿De qué espíritu somos? Yo soy del Espíritu Santo. Yo soy del Espíritu Santo. ¿De qué espíritu eres, iglesia? Porque hay evidencias para saber de qué espíritu somos. Porque muchas veces hemos dicho, somos templo del Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha enseñado que hay personas que son sinagoga de Satanás. Están llenos de maldad. Y nosotros hemos venido al Señor porque Él vino a lavar y limpiar nuestras inmundicias para ser el templo de Él. Mientras que el templo esté lleno todavía de maldad y pecado. El Señor mismo, el Señor Jesús le pregunta, ¿de qué espíritu son ustedes? A sus discípulos. Y la pregunta fue por algo que salió de su boca. Así que todo aquel que dice ser del Espíritu, tú y yo, todos aquellos que decimos ser, te va a notar por el fruto que damos. ¿Saben por qué les pregunto? Porque si decimos ser de Dios, pero no amamos al prójimo, no hemos nacido de Dios. Porque Él dijo que la ley se cumple en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Amar al prójimo no es darle para un pan y darle un café. Amar al prójimo es que ¿qué te quieres comer tú? No, yo me quiero comer como un calentadito de frijoles al desayuno en un restaurante. Y viene el prójimo, yo tengo amor por el prójimo y les dan una moneda de 100 y de 200. ¿Eres capaz de darle lo mismo que tú estás comiendo? Amarlo como te amas a ti mismo. Porque una de las cosas que el Padre nos enseñó es que al prójimo no se le da lo que sobra. No se le da zapatos rotos, no se le da ropa rota. Al prójimo no se le da lo que está por vinagrarse en la nevera. Al prójimo se le da como si tú y yo fuéramos a comer lo que estamos dando. Eso es lo que se le da al prójimo, porque Él nos educó así. Al prójimo le queremos dar lo dañado, lo que sobra. Igual nos enseñó con la canasta que el Señor de amor. La gente que trae, tengo 3, 4 libras de alberja, yo llevo una libra de alberja y la llevo ahí. El Señor dijo, denlo como si fuera para ustedes. No le dé lo que le está sobrando en el mercado. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, porque Él dio lo mejor a su Hijo. Y su Hijo dio lo mejor a su vida. Él nos enseñó a dar iglesia. Ese dar no es solamente para dar en el templo, es también para darle al prójimo. Es para darle al Señor. Y nosotros hemos dado la limosna que dan los fariseos para ser visto y porque se le dio. El Señor a mí me ha puesto a prepararle comida como si se fueran a sentar a la mesa. Una vez le iba a fritar un no es malo. Y arroz. Y me dijo, no, frítale carne. Y tocó. ¿Es verdad? Claro, Señor, sí, Señor. Y me ha hecho preparar como si le fuera a servir a mi esposo. Porque dice muchas veces, les pedí de comer y beber y no me dieron. Porque a veces es el Señor el que va a probar el amor a la puerta de la casa. Él lo dice en las Escrituras. Pero hay personas que están acostumbradas a dar lo que da el sol. Y así somos con el Señor. Ahí le damos el tiempo que sobra, el día que nos sobra. Todo lo que sobra, porque como somos con el prójimo, así somos con Dios. Decimos amar a Dios y decimos amar al prójimo, iglesia. Pero el Señor prueba el amor de nosotros hacia Él. Amén. ¿Cómo? Cuando nos pone el prójimo. Y no el que amamos, a veces el que no amamos, iglesia. Porque el Señor, en la parábola del samaritano, probó a 3. A un sacerdote, a un levita y a alguien extranjero. ¿Quién amó? Porque así se ha convertido la iglesia. Queremos ser buenos en 4 paredes, pero fuera de aquí no somos así, iglesia. Venimos aquí y damos para ser vistos, pero a veces nos piden en la puerta de la casa o cuando estamos sentados en algún lugar comiendo y no somos así. El Señor lo sabe y por eso trae el tema en esta noche. ¿De qué espíritu somos? Porque el Señor Jesús lo ve y Él dice, pedí de beber y no me diste agua. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo fue a mi casa? Cuando Él manda a uno de sus pequeños, cuando manda a alguien, dice, ustedes hospedaron
No nos damos cuenta, iglesia. Porque algo que el Señor nos hablaba ayer es que la iglesia tiene indiferencia. Indiferencia por el prójimo. Indiferencia, iglesia. Porque venimos a proclamarle un amor a Dios y el Señor dice en esta noche: el amor que ustedes sienten hacia mí, tú y yo que sentimos hacia Él, se demuestra ese amor a prójimo. Esta es la manera de probar nuestro amor. ¿De qué espíritu somos? Vamos a leer Lucas capítulo 9. Tu palabra la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo, Señor. ¿Quién vive, iglesia? Esta palabra tiene vida. Amén. Dice San Juan capítulo 9, versos 51. San Lucas, perdón. Lucas capítulo 9, verso 51. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. ¿Qué hizo Jesús? Jesús reprende a su iglesia esta noche. Es muy bueno decir, mira lo que hizo Jacobo de Santiago y Juan. Esta palabra es para nosotros, para ti, para nosotros. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A dónde? ¿Dónde iba a ser entregado él? A Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Él envió unos mensajeros. Los samaritanos eran extranjeros, por eso es la palabra. A los suyos vino y los suyos, su casa, no le recibió. Los samaritanos eran extranjeros. Y él envió unos mensajeros para hacer los preparativos. ¿Y ellos qué hicieron? No lo recibieron. No era el tiempo, porque era necesario que primero fuera por los suyos, por los que no le recibieron, para que nosotros los gentiles, los extranjeros, entráramos al pacto. Sin embargo, el Señor los mayores milagros que hizo fue con la cananea, con la samaritana, mostrándonos que hay más fe fuera de casa que en la propia casa. Que a veces la gente que no se congrega tanto, se les habla de Jesús y cree más fácil que los que están congregando mucho tiempo. Que se convierten, que dejan que el Espíritu transforme sus vidas. Y el Señor permite. Yo he visto a través de la obra de mi Señor como personas que no han recibido tanto la palabra, la creen, y el Espíritu de gracia cae sobre ellos y son más fieles que los que llevan tanto tiempo. Porque los que llevan mucho tiempo tienen temor de dejar su vida por Él, tienen temor de cambiar, tienen temor de tomar la cruz y seguirle porque creen que van a perder mucho en el mundo. Aquellos pecadores saben que el mundo lo que les ha traído es dolor y tristeza. En el mundo han tenido rechazo. En el mundo han tenido tantas cosas que cuando viene el Señor Jesucristo los perdone, los ama, están en la condición de pecadores, ellos le creen y se sienten amados por Él. La mayor batalla después del pecado es con la religión, con la religiosidad que hay en nuestro corazón, creyendo todavía que el Señor a los tibios los va a recibir. No, Él a los tibios no los va a recibir. A los tibios les está llamando por misericordia todavía. Él dice que a los tibios los vomitará de su boca, porque muchos allá afuera no le conocen. Los tibios sí, pero no han tomado la decisión. Esos son los tibios. Y si hoy el Señor está hablándole a tibios, el Señor te dice: te amo, y la misericordia de Dios te está llamando, no te está rechazando. Porque Él vino, iglesia, me decía hoy: yo estoy como abogado para un juicio, todavía no hay juicio. El juicio es el final. Ahora tenemos un abogado que ha pagado el precio. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita alguien que está acusado? ¿Qué necesita, iglesia, para un juicio? ¿Un abogado? No. Hay personas que dicen: yo no quiero que nadie me defienda, yo me defiendo yo mismo. Si tú no
Y fue una falsa acusación lo que le habían hecho a esa persona. Y yo estaba convencida de que lo que lo estaban acusando era falso. Hablo yo con los jefes de esta persona y dije, esta acusación fue mientras que laboraba. Y fui a hablar con los jefes y yo les dije, necesito un abogado porque la acusación que le están haciendo es por el trabajo que tienen. Ustedes deben pagar un abogado. Me dijeron, busquen. Y me puse a indagar por encontrar un buen abogado. Me sugirieron muchos abogados, pero alcancé a entrevistarme con 3 abogados. Y yo le dije, esta persona, el jefe me dijo lo que cueste, porque yo sé que no es verdad. Y yo me entrevisté con estos abogados. Yo lo único que le preguntaba primero, ¿usted qué garantía me da que no va a sacar? Porque cobraban 20 millones, 25 millones, el mismo cobraba 15 millones. Yo decía, Dios mío, eso es mucha plata, pero uno por la libertad de alguien cercano, ¿usted qué hace? Usted me los consigue. Y más sabe que es inocente. Entonces yo a esos 3 abogados les decía, ¿qué garantía me da de que esta persona sale libre? Porque me apropié de esta situación y yo dije, ¿qué garantía me da? No ninguna. Porque esos abogados no te dan garantía que lo van a sacar. Pero el abogado que tenemos sí, porque él pagó. Él sí pagó. Y ellos me decían, no hay ninguna garantía. ¿Por qué? Porque yo no sé si es inocente o no, yo tengo que tomar el caso. No puedo dar una garantía sin saber. Pues el abogado que tenemos sabe que sí somos culpables, pero él pagó. Aparte de defendernos, él pagó, iglesia. O sea, es un juicio ganado si dejamos que Jesucristo sea el que nos defienda. Amén. Es un juicio ¿qué? Ganado. Yo sabía que la persona era inocente. Había el jefe que me dijo, pago lo que sea para que lo saquen. Me voy a entrevisto, pero ¿dónde fue el choque? Y el desespero y la angustia. En ese tiempo yo lo conocía del Señor. El shock y la angustia era que me decía, yo no tengo ninguna garantía, pero eso vale. El abogado que tenemos no nos cobra ni un peso. Nos da la garantía de que sí somos salvos, iglesia. Y él mismo lo pagó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que él no nos defiende porque seamos inocentes. Él nos defiende siendo culpables, iglesia. Siendo culpables nos defiende y dice, aparte de ser tu abogado, aparte de defenderlo, yo pagué el precio. O sea, a usted no lo van a condenar, porque la condenación es por no haber ido al abogado que tenemos en ese tiempo. Porque en el momento es un abogado. Esta palabra en el momento nos dice la condición de culpabilidad que tiene el hombre, pero que Cristo vino y murió, iglesia, por el pecado. Y que aparte nos va a defender en aquel tiempo. Pero muchos no quieren, prefieren la condenación. Porque he visto personas, una vez me dio un caso, eso sí fue un caso, donde yo no digo que nadie me defienda. Y se defendió y pues lo condenaron. Y aparte que era culpable. Y esto es lo que está pasando con muchas personas. Yo no necesito que Jesucristo me defienda. Yo no necesito que Él me redima. Yo no necesito que Él pague el precio por mí. Es más, han dicho, yo prefiero irme a la cárcel. Hay gente que ha dicho eso. Yo prefiero irme al infierno. Ahora tenemos un abogado que no nos está acusando, nos está diciendo, mire, yo pagué el precio y yo los voy a defender. Pero la gente prefiere la condenación. Estando en la religión. Estando en la religión. Porque ser iglesia es otra cosa. Entonces, el desespero mío, sabía que era inocente, tenía la garantía yo de que era inocente, ¿sabes? Me iban a pagarle a esta persona el abogado. Me voy yo y hablo con 3 abogados muy bien encorbatados y que este abogado defendió, yo cobro 20 millones, ¿qué garantía me da? No sabes, ninguna. Pero tú vas a Cristo y te dice, si tú crees en mí no eres condenado. Es tan sensible. Ustedes saben la frustración que yo tenía en ese tiempo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y qué pasó, hermana? Pues sí, la persona fue libre porque era inocente. Pero el Señor, hoy me estoy presentando los 2 tipos de abogados que hay. Y tenemos un abogado que ahora no está condenando. Él me dijo, yo ahora soy su abogado. Yo ahora le estoy diciendo, mire, acójase de iglesia, acójase a la ley de la gracia. Por ejemplo, hay presos que a veces hay leyes donde los exhuman y salen antes del tiempo. El Señor dice, ahí está la ley que condena, porque la ley condena
quiere redimir y salvar, pero muchos no se quieren acoger a la ley. Muchos no quieren acogerse, no a la ley, a la primera ley, porque el Señor también lo llama la ley de la gracia, que es Cristo. El juicio viene, iglesia, y muchos no van a tener ese abogado. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra que hoy quiere libertarte, la palabra que hoy te dice, si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y si eres nueva criatura en Él, tú no serás condenado. Esa misma palabra que recibes ahora y que tal vez para muchos no es importante, es la que buscarán el día del juicio. ¿Ustedes se acogieron? No, condenados. Es la misma. Él dice, la palabra, yo no los condeno, yo no los vengo a juzgar ahora soy su abogado, pero mi palabra en aquel tiempo lo juzgará, porque no se acogieron a lo que el Señor quiso, por gracia, por amor y por perdón, por amor y por gracia, por misericordia, darlo a nosotros, no porque lo mereciéramos. Con la diferencia, con el ejemplo que les coloqué en lo que pasó en mi vida personal con una persona muy allegada, que era inocente, nosotros sí somos culpables, y por medio de él, por el inocente, es que somos redimidos. O sea, hay una culpabilidad del hombre, y el que no cree en él es condenado. Ahora no, pero el día del juicio sí. Claro que la palabra de Dios dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque es que no tiene la libertad de la condenación, a decirnos yo pago el precio de ustedes. Es terrible, es terrible. Es terrible. Es terrible que la condenación sea por no haberlo recibido a Él. Y recibirlo a Él no es estar en una denominación, recibirlo a Él es. Es que el Señor dice, solo hay una condición. Que no es por gracia en sí, es necesario para poder que haya un sello de que usted ya tiene que nacer de nuevo. Porque no va a poder entrar con esa vieja vestidura, con el hombre de pecado. Yo te redimo, yo te perdono, pero aquello que te condenó tiene que morir. Esa sí es la condición, nacer de nuevo, porque eso sí está escrito. Nacer de nuevo, la evidencia de que tú te acogiste a la ley de la gracia. Lucas capítulo 9, verso 51 dice lo siguiente. El tema, vuelvo y lo repito. ¿De qué espíritu eres? Jesús reprende a quién? A nosotros. Aquí dice Jacob y a Juan, pero Él nos va a reprender a nosotros. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron. ¿Qué? No le recibieron. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, ¿lo entendieron? Aquí es donde vamos. Cuando pasan este tipo de cosas, mire, cuando nosotros no hemos nacido ni entendíamos nada, íbamos a evangelizar y tuvimos una experiencia donde uno lanza juicios. Yo iba con una persona y nos rechazaron. Que vámonos y ahora no le echemos perlas a los cerdos. ¿No? Esta persona nos injuriaba y decía muchas cosas. Y pareciera porque es una cita bíblica. Pero nosotros no debemos hacer eso. Lo vamos a entender. Porque sabía lo que había en nuestro corazón. Y sabía de qué espíritu éramos. Por lo que sale de nosotros. Con una buena intención de evangelizar. Pero como no habíamos nacido de nuevo, pues comprensible. El Señor dice que es un tiempo de ignorancia y Él lo respeta. Él lo sabe y nos dice, ahora que sí saben, no lo hagan más. Porque desde entonces no lo sabíamos. Amén. Mira lo que dice. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire, hay momentos en que uno quisiera que se diera fuego y consumiera a alguien cuando uno no ha nacido de nuevo. Ya uno le da tiempo. ¿Quieres? ¿Ustedes qué creen que el Señor va a decir quiero? Cuando pasa algo en nuestra vida, uno
quisiera que encendiera fuego cuando no conocíamos la verdad. ¿Sí o no? Sí es. Uno se da cuenta, y se da cuenta todavía por lo que la gente viene a hablar, ya lo que sale de la boca. Lanzamos ¿qué? Juicios. Mira lo que dice, ¿quieres? Dice, Señor, ¿quieres? Mira lo que le preguntaron al Señor. Que mandemos que ellos mandaran. Y ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre lo que pasó con Elías, porque resulta que Elías oró y el Señor fue y consumió a unas personas. Pero ¿cuál es la diferencia? El Señor dice en su palabra, mía es la venganza. De él es el juicio, no de nosotros. Y el Señor fue el que le dijo a Elías lo que tenía que hacer. O a Elías, el Señor a Elías, Ellos le está diciendo, quiere que mandemos ellos. Y nosotros a veces, el Señor está como abogado y no como juez, y queremos ser los jueces nosotros. El Señor es abogado, Él ahorita no está condenando. Él no vino a que nadie se perdiera, Él vino para salvar. Y nosotros a veces condenamos y hacemos que baje el fuego, como Clara, vea, con la lengua y con lo que decimos a las personas, con las conversaciones que tenemos con los que no son crédulos, porque el Señor las oye. Has pedido que descienda fuego y que consuma a esa persona. Mira lo que dice. Entonces, volviéndose él, ¿los qué? ¿Los amó? Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque cuando nos ofenden, iglesia, cuando nosotros nos atacan, cuando nosotros nos hacen las cosas que tenemos que pasar, iglesia, por el amor a Cristo, por seguirlo a Él, o por seguirlo a Él, por Cristo, no por nuestra desobediencia, sino por Cristo, porque a veces se pasan cosas por la desobediencia, por la imprudencia, porque tiramos la piedra y le escondemos la mano y Señor, mira lo que me hicieron, pero tú tiraste la piedra primero y el Señor lo sabe. ¿A cuánto el Señor le ha dicho? A menudo es que el Señor dice que tú hiciste esto primero, porque queremos que el Señor antes de hacer fuego sobre la otra persona, pues el mismo fuego cae sobre el que lanzó primero la piedra. Porque queremos ese juicio que descienda fuego y consuma, cuando nosotros también hemos hablado hasta aún cosas peores, dice el Señor. A mí me han venido a poner quejas de la otra persona, iglesia. Y cuando viene la otra persona, uno se da cuenta que la que puso la queja hizo cosas peores. Por eso bendito sea el Espíritu Santo, que Él no lanza juicio. Él siempre con la palabra trae paz. Amén. Y restauración. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, iglesia. No le traigamos a las personas o no creamos que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la misericordia es nueva cada mañana, iglesia. Que el que ayer no lo recibió y fue nueva la misericordia, ¿quién quita que esta alma se arrepienta? Y nosotros condenamos. ¿De qué espíritu somos? Si el Señor Jesús dijo que Él no vino a perder ningún alma y que los que el Padre le dio, ninguno se perdió mientras que Él estuvo. Y oró por nosotros, los que habían de creer. Eso está en Juan capítulo 17. Por los que habíamos de creer. Ellos no se perderán. Nada en Cristo se pierde, iglesia. Por eso tenemos que llevar a las personas a Cristo. Si creen o no creen, los que creyeron a Cristo, los que no, pues el Señor verá si en 1 año, 2 años, no condenemos. Pero si el Señor nos trae hoy, hay que hablarles de esto. No nos condenaron. Estoy diciendo, vean tu Señor, hoy fue nueva la misericordia. Hoy fue nueva la misericordia. La puerta está abierta. Pero hay que decir la verdad. Tú y yo no sabemos si mañana está abierta. Tú y yo no lo sabemos, iglesia. Hoy te puedo hablar de por eso. Hoy fue nueva la misericordia. Hoy, no está hablando, esta semana es nueva la misericordia. Es hoy, iglesia. Hoy abrimos nuestros ojos, hoy tenemos vida, hoy también es nueva la misericordia, esperando que el pecador se arrepienta. Él habla de hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el año agradable, hoy es el día de salvación, es hoy, porque la gente cree que tiene una larga vida para arrepentirse. Hay gente que cree que en el último momento del hecho se va a arrepentir. Hay gente que no tiene un final en el hecho. Hay gente que
porque el Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Él no vino a que nosotros estábamos separados de Él y Él nos reconcilia. Él otra vez, iglesia, nos reconcilia con el Padre. Es hoy. Pues yo voy a ver esta semana, porque es que la verdad esta semana hoy me siento enfermo. Es hoy. Hoy vuelvo a la misericordia. Ustedes algún día recordarán estas palabras que el Señor ha dado durante este tiempo que nos está dando la verdad. Hoy fue nueva iglesia. Para muchos habrá misericordia, mañana también para otros. Hoy es el día de salvación. ¿De qué espíritu somos? Porque a veces ni siquiera han entrado en el plan de salvación y ya están condenando a otros por la religión. No, en la ignorancia no se condenó a muchos, iglesia. No condenan al que les ha hecho daño, porque esto es lo que Él nos está enseñando en este tiempo. Que el amor de Dios se revela es en el que no nos ama, no en el que nos ama. Hoy, Él no ha venido, iglesia, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra tierra. Nosotros como discípulos o como diciendo que somos iglesia, hemos hablado de esta manera, condenando que porque lo rechazan a Él, si al Señor le place, tiene más misericordia por ellos que por mí. Yo reconozco la misericordia que Él ha tenido conmigo y sigue teniendo, la paciencia y el amor. Pero el Señor dice en su palabra, en una parábola de los jornaleros, que unos empezaron en la mañana y otros y hizo el Señor un acuerdo, el dueño pues de la finca, de algo así, de la hacienda, hizo un acuerdo. Tanto es el día del jornal. Y empezaron unos, digamos, a las 9 de la mañana, les pagó lo mismo, otros a las 12, otros a las 3, otros faltando una hora. Y les pagó lo mismo. Y los que llegaron temprano, ¿cómo así que les va a pagar igual si nosotros trabajamos? ¿Cuál fue el acuerdo que yo hice contigo? Que es iba a ser el pago mundial, con ellos también. No es faltado. El Señor hace con quien quiera, como quiera y cuando quiera. Hay personas que no pueden soportar como llevan años en una silla sin hacer nada y el Señor testifica de lo que apenas llegó. Porque Él hace como quiera, con quien quiera y cuando quiera. No hace ni deja de hacer. Y queremos nosotros ser jueces. El Señor dice el acuerdo, la gracia es para todo el que crea. Sin importar si lleva 100 años o sin importar si apenas lleva un día, Él hace con quien quiera y como quiera. Por eso dice que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Porque nosotros hemos creído que somos nosotros los dueños de la viña. Pues como al principio el Señor nos dejó hacer lo que queríamos, fuimos pésimos administradores de la viña del Señor. Hasta que viene el Espíritu Santo y trae orden, iglesia. Y nos enseña a amar al que lleva años y al que lleva años también. Y nos está enseñando no más indiferencia. Porque lo que estaba pasando los domingos era indiferencia. Y era indiferencia con el Espíritu Santo. Él no habló, iglesia. Y Él no miente. El mismo que está de lunes a sábado está también el día domingo en este lugar. Y el mismo, iglesia, que se mueve aquí con quien quiera, como quiera y cuando quiera. Él es el administrador al que le tenemos que entregar todo, iglesia. Ay, ¿qué pasó? Pues que no te estás congregando los domingos. No vienen toda una semana y tampoco vienen el día domingo, porque hay unos que vienen toda la semana, mañana, tarde y noche. Porque están cansados. No vinieron en Semana Santa, que porque querían descansar. Y ya hoy lunes ya están cansados porque empezaron a trabajar. Como nos decía el Señor, así como amamos al prójimo, dándole lo que le sobra, así somos con Dios, le damos lo que le sobra del tiempo, cuando el tiempo llegue. Tú y yo hemos tenido el día de hoy por la misericordia de Dios. Por la misericordia de la iglesia. Estamos en pie por la misericordia. ¿De qué espíritu somos, iglesia? Cuando yo leo esto, el Señor me dice, ustedes van a tener que enfrentar injusticia.
rechazo, aborrecimiento, heridas, traiciones y oposición. ¿Qué sale cuando está el espíritu contrario? ¿Qué sale cuando el corazón todavía no es gobernado por el Señor? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Qué respuesta hay? La misma que tuvieron en ese entonces, porque ellos estaban siendo circuncidados, porque ellos estaban siendo tratados por el Señor, porque el Señor nos permite ver unos discípulos imperfectos con un maestro perfecto que a ellos y a nosotros nos enseña qué es lo que le anhela en nuestro corazón para con los demás. Los discípulos apóstoles no eran perfectos, iglesia. Él llamó de lo vil y menospreciado, de lo rechazado por la religión. Así como te llamó a ti y a mí. Él no nos llamó por ser buenos. Él llamó a pecadores y no a justos. Él llamó al vil y menospreciado, como dice 1 Corintios capítulo 1. ¿Para qué? Para poder mostrar su gloria, como lo hizo con ellos. Unos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos. Tú y yo, iglesia, no somos perfectos, pero evangelizamos como si nos hubiera llamado así. Tenemos que procurar que las almas vayan a Cristo, incluyendo las que nos odian, iglesia. Yo, una de las cosas que más le clamo al Señor es que los santos se conviertan, porque ahí es donde la gente más ve los que los perseguían aquí adorando al Señor. Eso debe ser precioso, de ver que los que antes lo perseguían ahora lo aman. Pero ¿qué hacemos con los que nos persiguen? Queremos que descienda fuego y los consuma. Aquí hay gente, sabemos que nos están persiguiendo, pero ¿qué? El peligro no es que nos ataquen, el peligro no es, iglesia, que nos quieran hacer daño, porque bendito sea el evangelio que nos dice que eso va a pasar. Ahí es donde uno dice, se está predicando de Cristo, porque cuando no se está predicando de Cristo, sino de religión, la gente está cómoda. El alboroto que hubo en Jerusalén y en todo lugar fue cuando de Cristo se predicó. Es la evidencia, iglesia, de que se está agradando a Dios y no a los hombres. Es la evidencia. Pero ¿qué sale de nuestra boca? ¿Que caiga fuego y los consuma? ¿O sale el fruto del Espíritu Santo, que es amor? Amor por el prójimo. Pues los santos son prójimos también, iglesia. Y esto el Señor nos lo va a mostrar ahorita. Mira lo que dice. Sale venganza, me las paga porque me las paga. O yo también lo voy a hacer. Ven y verá. Iglesia, éramos así. Si nos ofendíamos, queríamos ofender. Si nos rechazaban, queríamos rechazar. Si nos sube el volumen, pues lo subimos más. Yo aquí no me desconecto del mundo. Yo vengo a adorar y a glorificarlo. A no me importa lo que hace el mundo de la vida. Y si Él me dice, sal allá por y predica, lo voy a hacer. A mí Él no me mandó a contender, Él me mandó a predicar a las almas. Y hay gente que viene y quiere echarle leña al fuego. Hoy es culto para el Señor, no para eso. Y se aterran. A veces nos han cogido en trencito. Una, la otra, no son de aquí. Como que hasta cuándo van a aguantar. A mí no me afecta. A mí no me afecta. De verdad no me afecta. ¿Sabe qué me afectaría? Que no viniera, porque es que el Señor me manda a predicar. Que vengan y se predican. Eso es todo lo que el Señor nos está pidiendo. Pero la gente está ocupada más con lo natural que con lo espiritual. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque no quieren escuchar el mensaje. Porque el mensaje se hace un efecto. Amén. Hay muchos testimonios de eso, iglesia. Amemos al prójimo y clamemos por la conversión de ellos. Delante del Señor no digo, yo estamos clamando por eso. No dice, uy, lo que Dios lo bendiga. No es eso. Qué precioso es quitarle al enemigo esa arma, ese instrumento y llevarlo a ser un instrumento de Cristo. Ahí se ve el poder de Dios. Yo quiero ver eso, iglesia. ¿Ustedes no? Amén. ¿Y cómo recibiremos a los enemigos? Abrazándonos. Bienvenidos. Bienvenidos al reino del Señor, donde hay paz, gozo y salvación. El enemigo tanto te había robado. Pero no. El vecino les dice algo y les sostenieron todo lo que dice. Y yo también le contesté. ¿De qué espíritu es? ¿De qué espíritu somos, iglesia? Porque no podemos fingir ser iglesia aquí en cuatro paredes.
vamos a tener ataques. ¿Y saben qué? Van a estar esos discípulos como están. Segunda de Samuel. Siempre vamos a tener esas personitas allá al lado que le digan a uno: vea, no hacer nada, conteste, dígale algo, vea, no se deje, vea, lindo, se está metiendo con las cosas del siglo, sí, se está metiendo con él. Dígame, ¿quién le puede decir: Jesús, vea, haga algo con Saulo que lo está persiguiendo? Yo oraba en él para que la palabra predicara con más poder, más renuevo, y que hubiera milagros, que hubiera poder cuando se predicara. Esa era la oración de la iglesia. No iban: vea, Señora, que estamos delante de tu presencia, que Saulo, mire, nos volvió a hacer esto, y Saulo volvió a colocar el volumen, Señor, y que Saulo. Así no oraba la iglesia. La iglesia oraba para que se fuera predicada la palabra con poder y con denuedo. Para eso oraba la iglesia. Poder y denuedo. Y eso fue asunto del Señor, no nuestro. ¿Era asunto de quién? No se distraigan. ¿Era asunto de quién? Porque a Pablo les pregunta y dice: no, que el Señor nos mandó a darle a Saulo por estar distraído. Es asunto de nuestro Señor. Le dijo: mía es la venganza. Yo pagaré a cada uno según sus obras. No nos corresponde a nosotros. Y el que me hizo daño, pues tampoco. A nosotros no nos corresponde. A nosotros no nos corresponde. Mira lo que pasó. Segunda de Samuel, creo que es capítulo 16. El Señor últimamente nos está mandando a guardar la puerta de nuestros labios. Ahí es donde está todo lo que contamina. Bendita sea la palabra, ¿cierto, iglesia? Que esta palabra nos está santificando, nos está llevando a la verdad. ¿Cuánto le podemos dar gloria al Señor por la palabra? Gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor. Esta palabra me recuerda lo que Él ya me ha dicho. Dice, segunda de Samuel, capítulo 16, verso 5. Resulta que cuando David era rey, se levantó contra él y vieron las consecuencias del pecado. El Señor le dijo que los hijos se iban a levantar, ¿cierto? Uno de los hijos abusó de una hermana y viene Absalón y quiere usurpar el trono de su padre. ¿Se les parece a algo? Satanás queriendo usurpar al Señor. Y empezó una persecución de Absalón, el hijo de David, contra David. ¿Saben qué es lo precioso? Que cuando yo veo otros procesos de David, yo veo que todo proceso que David tenía era el peldaño para el Señor llevarlo más allá, en lo espiritual, a una relación más profunda con Él. Y que, como decíamos el día viernes, era la oportunidad que tenía David de entrar en una relación con el Señor y de confiar en Él. Cuando vienen los procesos y las pruebas, vamos a ser probados. Segunda de Timoteo dice que nos presentemos como soldados, como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. El Señor, ¿recuerdan cómo fue probado David en la cueva de Adulam? Le decían que matara a Saúl y dijo: Dios me libre de ponerle las manos, de hacerle daño al ungido de Jehová. Resulta que mediante las pruebas el Señor mira cómo actuamos nosotros, porque nosotros pedimos justicia, pero la justicia de Dios para nosotros, perdón, misericordia, amor, pero nuestra justicia para y el Señor nos prueba el corazón. Él nos prueba, iglesia. Mientras que David le tocaba el arpa a Saúl para que se calmara el espíritu que tenía él, y se calmaba cuando podía Saúl, podía la lanza, y se la tiraba a David, y él lo que hacía era esquivarla con el arpa. Él podía cogerla, siendo diestro como era para la batalla, y devolverse. Cuando te lanzan una palabra que quieres devolverla, y somos probados, ahí es donde hay que guardar la puerta de nuestros labios, porque ahí es donde se prueba el Espíritu Santo. Van a venir personas que nos van a atacar, nos van a maldecir, nos tirarán piedras, y las piedras es prototipo de palabras, de problemas. Van a querer herirte, la piedra que hace herir. En tu casa, en la iglesia, en el barrio, en toda parte, en el trabajo, iglesia, a causa de que hemos decidido seguir a Cristo. No hay nada que se ataque más en el mundo que un cristiano. Porque a veces se alían como hacían
como Esteban apedreado, como el Señor Jesucristo también va a atacar. Y Él dice que eso es sufrir los padecimientos que Él tuvo, pero también somos partícipes de esos padecimientos que tú, pero somos partícipes, iglesia, de la resurrección de Él, y a lo mejor somos coherederos juntamente con Él a causa de lo que pasamos. Y eso es un honor, porque jamás, como dice Hebreos capítulo 12, creo, si usted toca eso, donde dice que tú y yo no hemos soportado hasta la sangre como Él lo hizo. Tú y yo no lo hemos padecido, Él sí padeció. Nosotros vamos a ser agraviados es por Él, pero el verdadero agravio lo sufrió Él. Nosotros es por creer en Él. Entendamos eso. Nos presentamos como si los fuéramos ido a la cruz y los fuéramos cargado. Dice: tomen su cruz y lleven mi yugo, que liviano, que ligero, porque en esa cruz se crucifica la carne, la que nos trae cargas, la que nos trae yugo. Dijo: tráigame a mí las cargas y los yugos. Yo por eso morí. Eso es lo que cargué en la cruz. Y fui crucificado por eso. Pero la cruz es para que crucifiquen esa voluntad que nos quede con yugos. La cruz es para que crucifiquen las obras, los deseos engañosos de la carne que nos traen problemas y yugos. Su voluntad. Pero al ser humano le encanta hacer la voluntad. Le encanta tener de aquí para acá el viejo hombre, de aquí para aquí el nuevo hombre. Beneficios de Dios, pero con su voluntad todavía. Eso no existe en el Evangelio. No existe, iglesia. Hay que morir para que por la obra del Espíritu Santo, iglesia, seamos del Espíritu de Dios. Y eso va a tener un fruto. Y sabrá al mundo, aún los incrédulos, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hay un agravio, sale de nuestra boca lo que saldría del hombre viejo. Pero si somos nuevas criaturas, sale de nuestra boca el fruto del Espíritu Santo: amor, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Mejor aún, sufrir el agravio, como el Señor lo dice en 1 Corintios, a través del apóstol Pablo. No es mejor sufrir el agravio. La mejor batalla espiritual que hay, inténtenlo, a alguno le he dado en la consejería. Cuando los estén atacando, quédense en silencio, porque Satanás necesita que aquí saque la espada carnal, y aquí también, par de carnales diciéndose y hiriéndose. Quédese uno callado, mirad que hasta ahí no prevalece Satanás. ¿Cuánto lo han intentado y cómo les ha ido? Levanten la mano. ¿No lo oyeron hoy? Hasta ahí llegó la contienda, que quiere dividir y contienda, y trabaja en las dos mentes, como un círculo vicioso. Les he dicho: tú ofendes, te ofende, él sabe qué decirte para irte, y Satanás aquí ya prevaleciste, va a otro lugar, porque aquí ya sabe cómo te defender de Dios. Pero cuando uno decide guardar la puerta de los labios y cuidar su corazón, que al Señor le ha costado limpiar, la atmósfera de la casa cambia. Pero queremos que el Señor venga a cambiar a la otra persona si nosotros cambiamos. Ni la otra persona ni uno cambia si no es por el Espíritu. Él es nuestro ayudador en esa situación. Él mismo le dice: no, calla. No digas nada. ¿Qué? ¿No ve que pierdo? El Señor dice: dígame quién gana en una discusión, en un pleito. Si las dos personas vivieron y se lastimaron, los dos quedaron heridos. Padres, soldados heridos, todos los heridos. Y para completar, los hijos también. Dígame quién gana. ¿Quiénes son los más heridos en una situación así? ¿Por qué no da temor contestar? Son los hijos. Eso es lo que Satanás tiene en las familias. Padres, hermanos, hiriéndose, hasta que llega uno que decide romper ese ciclo, porque son ciclos que vienen de generación en generación. Familias divididas. Mira lo que pasó. Entonces Absalón viene y empieza a perseguir a
Pues resulta que David tenía su grupo de personas fieles y él partió, empezó a perseguirlo y él se fue y los fieles a él fueron con él. Entonces él dice, y vino el rey David hasta Bahurim, venía escapando, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Iglesia, va a ser necesario en ocasiones que se levanten cosas en nuestra vida, porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Hoy el Señor me hacía recordar a aquellas personas que se levantaron, que fueron parte del bendito proceso del Señor. Situaciones que se levantaron en mi casa, aún brujos y hechiceros, que fue parte del proceso del Señor. Cosas que tal vez no saben los que están conectados, pero no sé, ya se les ha contado. Pero todo fue parte del bendito proceso del Señor. Que no entiende uno en el momento. Y que lo mejor que uno tiene que hacer es, Señor, hágase su voluntad. Para mí no fue fácil, yo me tropecé mucho, pero era necesario. Para entender, iglesia, que Él es Dios y que Él tiene cuidado de nosotros, como decía el Salmo que leímos ahora en 5. Él tiene cuidado de nosotros, iglesia. Él nunca pierde el control. Nunca. Estuvo en cosas muy difíciles, pero Él siempre se pone así. El problema es Él que no está. Siempre estuvo y siempre estará. El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Cómo? ¿Quién? Dice, David iba hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba ¿cómo? Simei. ¿Y qué estaba haciendo Simei? Maldiciendo. ¿A quién? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo. Miren, no solamente contra David, contra los siervos del rey David y todo el pueblo de los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Él tenía sus valientes. Ahora llevémoslo al reino del Señor. Cuando tiran piedras y persiguen, no nos persiguen a nosotros, es a Jesús. Pero ellos van a tratar de herir a Jesús y herir a los siervos del Señor y herir a sus valientes. ¿Estamos entendiendo? Cuando te tratan de ofender a causa de Cristo, no te están ofendiendo a ti, lo están ofendiendo a Él. Pero resulta que esas piedras tratan de herir a Cristo, a los que le servimos y a aquellos valientes. El Señor tiene valientes en su reino. Personas que oran, que interceden, que ayudan, que tienen sus valientes iglesias. Él tiene sus valientes. Pero les tengo una noticia. Miren lo que pasó con uno de sus valientes. Porque a veces la misma gente de la iglesia son las que le echan a uno, le quitan fuego para que cambie la cosa. La misma gente, los mismos valientes del Señor. Mira lo que pasa. Bueno, y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo se injurian a los que predican, a los que le congregan y a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, el que lanzaba las piedras, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y es de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ay, iglesia. A veces estamos en proceso y la gente empieza a tirar piedras. David estaba en proceso. Y empiezan a decir que lo que está pasando está por algo malo. El proceso es necesario. Una cosa es la prueba y otra cosa son las consecuencias de la desobediencia. Y otra cosa es la tentación, que las consecuencias vienen a causa de haber caído en tentación. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Y las consecuencias de haber caído en tentación. ¿Cierto? Yo he tenido procesos donde uno parece que estuviera mal espiritualmente, pero el proceso ha sido una plataforma para yo crecer, no para que yo me cuide y crezca.
para morir yo, porque es que en esos procesos en el desierto somos procesados para que yo me voy a crezca. Y esto lo tenemos que entender. Entonces, un enemigo oculto empieza a echarle piedras a Cristo, a los que le sirven al Señor y a los que se congregan, a toda la iglesia. Y mira lo que pasa. Y es que, voy en el 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, yo busqué quién era Abisai, y Abisai era uno de los valientes, pero bien valientes de David, de los fieles de David. Abisai, hijo de Sarvia, hijo del rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? ¿Cuántos han ofendido porque dicen algo de Cristo? ¿Cierto? O porque tú eres cristiano. Este perro muerto, ¿por qué maldice a mi rey? Me canto todo menos con mi señor, porque eso sí que no. Vámonos. Le echemos perlas a los cerdos, porque está metiendo con mi señor. Él es santo, pero misericordioso también. ¿Cómo este perro muerto se atreve a hacer? Vean, la gente lo ha hecho con ustedes. ¿Cómo toleran esto? Tienen la policía. ¿Cuál policía? ¿Cómo se les ocurre? Ay, no, y han dicho, y lo de los niños los quieren respetar. Pues no respetan a nadie, pero el Señor tiene misericordia. A mí me da gracia cuando la gente viene como a querer echarle leña a uno. Gente de la iglesia también. Me ha tocado quietos. Está que viene a escuchar lo que está allá afuera, lo que el Señor nos está dando para él. Porque están más pendientes del sonido de allá afuera que de la palabra que el Señor está dando. ¿A qué venimos, iglesia? Porque esta palabra es para nosotros, iglesia. Esta palabra es para nosotros, la venganza, la justicia de Dios, no nuestra. Y no es nuestra la batalla, sino la batalla del Señor. Y la justicia de Dios no es para maldecir, la justicia de Dios es para que las almas no se pierdan. Y el Señor tiene misericordia con quien Él quiere que sea. Ahí se ve el amor de Dios por el prójimo también. Ellos son prójimos también. Por eso cuando el Señor dijo, cuando pase, porque el Señor, bendito sea el Espíritu Santo, va a pasar esto. Y pasó y me cuentan los niños. Va a pasar eso. Cuando pase esto, ustedes calladitos, no vayan a dejar que nadie hable, yo los voy a defender. ¿Quién defendió a Pablo en la cárcel? ¿Quién defendió al Señor Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. Calladitos. Yo soy el que los defiendo a ustedes. Yo levanté este lugar, yo los sostengo, yo los defiendo. No hagamos lo que hizo, ¿cómo se llama? Abisai. Porque por amor a la obra, por amor a su rey, pero el Señor no los está mandando a que les sienta fuego, no, ustedes no. Quien quita que eso que está pasando sea para ganarse esa alma. Te ruego que me dejes pasar, lo mismo que era usted. Y le quitaré ¿qué? Unos que sientan fuego y otros quitarle la cabeza. ¿Cuántos? Yo no, fue lo mismo pasó con Pedro cuando se le dijo, venga y ora para que no caigas en tentación. Porque van a venir. Él sabía que hizo Pedro, sacó la espada y tenga la oreja en alto. Señor no necesita que nosotros actuemos así. Si a eso vino Él, a morir por nosotros. Y como no entendemos el propósito de Dios, el uno quiere cortar la cabeza, el otro fuego, quémanos, Señor. Y nosotros con la espada cortándole la oreja, la nariz. El Señor no quiere eso, iglesia. Es que ¿de qué espíritu somos? Porque el Señor dijo, sean mansos y humildes. Sean mansos y humildes. Nos está hablando así. Yo los voy a defender. En la empresa te defenderé a ti, como cuántas veces me Señor. Pueden confabular lo que quieran, pero lo que quieran. El Señor
somos malos abogados. Nosotros mismos nos condenamos. Debemos que el abogado justo nos defiende. Y mira lo que dice. Y el rey respondió: mi señor, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarna? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Sabes qué está diciendo? El Señor lo está permitiendo. Iglesia, el Señor lo permite. Lo que nos pasa en ocasiones, si es en el nombre del Señor y estamos caminando en lo permite, porque Él tiene que probar este corazoncito y cuál es el fruto que decimos que está saliendo y está viendo nacido de nuevo. Él lo permite. Que el Señor permite que me maldigan, sí, porque está en un grave problema. Que si tú eres el bendito de los bendecidos por Jehová, somos los benditos del Señor, nadie nos puede maldecir. Tú te creíste lo que te dijeron. Nadie puede maldecir lo que el Señor ha bendecido. Nadie, nadie, iglesia, nadie podría. Pueden venir los brujos y los hechiceros a maldecirte. Si el Señor te bendijo, nadie te puede maldecir. Pero la gente viene llorando por lo que le dijeron fea. A veces las niñas y soledad, tía, me dijo fea, usted es fea. No, ¿y le cree? Si le dicen que usted es igualita a ella, son gemelas. Y llora que porque la otra le dice fea. ¿Es fea? No, no son feas. Miren, son iguales, sí. No le crean, no crean las maldiciones, iglesia. No las reciban. Yo digo, padre gemela diciéndole la una fea a la otra. Y se lo creen, son igualitas. Y así somos con los que nos maldicen. Le creemos. Usted no sirve para nada, usted es una arruinada, usted no cree que dijo el Señor que va a hacer. Las batallas espirituales que ahora en día ya antes yo cogía, que sacó la espada verde, que sacó la roja, que procuro no sacar esa espada, que es la que más daño hace, la lengua. Me ha dañado a mí. Guardo la puerta de mis labios y hago lo que el Señor quiere que yo haga, porque el que no defiende es Él. Esta boca no solamente contamina aquí, sino que contamina a otros. Y es la que usa Satanás para que. Y es la que da derecho al mal. Es la que te enlaza los dichos de tu boca. Esta es la que hay que más que cuidar, iglesia. Aquí es donde guardamos nuestro corazón. Esta es la batalla espiritual más poderosa, porque ahí es donde ha trabajado Satanás en las familias, maldiciendo padres a los hijos y hijos a los padres. Parejas que se maldicen y están maldiciendo a sus hijos. Esto es lo que hay que guardar, iglesia. Aquí es donde está el arma de Satanás, aquí es donde ejercita las armas al hombre fuerte y el botín que son las armas. Esta es la mayor batalla, porque con la misma que hablan en lengua, si te ato, te digo y te encadeno, están atando ellos mismos con los dichos de su boca. Precioso lo que el Señor nos enseña, iglesia, porque Él nos ha enseñado que la mayor batalla la libró Él cuando hizo silencio. Que creían que a Él lo estaban dañando, que estaba perdiendo, y mi Señor en silencio hizo la batalla más poderosa, iglesia. Rendir su voluntad delante del Señor y dejar que el Señor hiciera todo, porque dijo: hágase su voluntad y no la mía. Esa es la batalla más poderosa que tenemos que librar como iglesia, porque en nuestra voluntad queremos cortar la oreja, cortar la cabeza y que descienda fuego, ojalá las tres para ese que lo quiere. Y esto hemos hecho a veces con nuestra propia familia. El Señor nos tiene que hablar en esta noche. Dice: si Él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Después le dirá por qué lo haces así. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: ¿a quién? A nosotros. He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejaré que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Si se levantan los de tu propia casa, ¿qué esperas de los incrédulos de allá afuera? Es lo que el Señor dice, que se levantarán los de nuestra propia familia, se levantarán los de nuestra propia casa. ¿Qué esperamos de alguien que ni nos conoce ni conoce al Señor?
que sufriéramos el agravio. Y la iglesia ya no quiere quedarse callada, por eso el Señor nos tiene que hablar. Si se levantan los de nuestra propia, si se levantan los de la misma iglesia, es que los mismos creyentes de las denominaciones, diciendo que creemos en el mismo. ¿Qué esperamos de los que no lo conocen? ¿Le vamos a decir este perro muerto? No, iglesia. El Señor dice que eso lo vamos a vivir y que el Señor lo permite. ¿Para qué? Yo no creo. La palabra de Dios dice que el Señor no. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón, iglesia. Para probar qué hay en nuestro corazón, porque de la abundancia de ese corazón va a hablar la boca. Y para testimonio y para glorificarlo a Él, como pasó con Saulo. Saulo estaba ahí cuando le estaban apedreando a Esteban. Y Esteban glorificaba al Señor. Y las ropas de Esteban las pusieron en los pies de Saulo. Él estaba ahí en esa escena. Yo fui parte de los que le lanzaron piedras a Esteban. Y luego tuvo que sufrir el agravio también a causa de Cristo. Porque él fue perseguido también. Dice, he aquí dejadme que me diga 12. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. El Señor dice que Él hace que se conviertan las maldiciones en bendiciones. Digan amén. Cuando nos quedamos calladitos y sufrimos el agravio. Pero hay gente que dice el Señor y convierte tus maldiciones en bendiciones. Y las que usted también le dijo que. Maldecir no es decirle maldito a alguien. Maldecir es decir cosas mal dichas. Y cuando una persona tiene ojo, salen cosas terribles del corazón. Cosas que no pensaban decirle a tus hijos, ni al padre de tus hijos, ni a la madre de tus hijos, pero las has dicho. Y dígame si no es verdad. Yo estoy hablando de mejor. Luego uno decía, yo por qué dije eso. Yo no quería, y no, sabe que ni siquiera no es verdad, yo no siento eso. Pero cuando la dije, sentí un fresquito. ¿No? Si tú quieres, y yo quiero, que las maldiciones se conviertan en bendiciones, nadie va a poder maldecirlo si guardamos la puerta de los labios. Esta palabra es para que nos pongamos a cuentas con el Señor y que si hemos maldecido, es que porque nos han maldecido. Esa no es la respuesta que el Señor quiere de nosotros como iglesia. El Señor nos está santificando, iglesia. Eso es santificación. Eso es ser como Él, eso es dar fruto del Espíritu Santo. Eso es mostrar a Cristo. Cristo no les dijo nada. Cristo era callado, iglesia. Precioso mi Señor que nos enseñó cómo hacerlo. Pongámonos a cuentas a aquellos que hemos maldecido, iglesia. Porque al Señor le traemos las maldiciones que nos han dicho, pero no como hemos maldecido nosotros. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él. No iba en el camino, iba por el lado del camino. Simei no iba por el camino, pero iba siguiendo a David por el lado del camino. Amén. Tiene el camino. Iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Amén. El Señor me decía, hay un gran peligro, porque cuando te maldicen, lo que hacen es mover tus emociones y tú contestas en la misma emoción, la emoción que movieron. El sentimiento que hay todavía aquí. Satanás sabe qué decir tan. No contestes en las emociones. El Señor me decía, guarden la puerta de sus labios. Y si Él lo está diciendo, porque algo se va a presentar. Él nos está entregando la espada de la iglesia para defendernos y para atacar. No la que le cortó la oreja mal, la espada del Espíritu. Dice, es el momento de que examinemos nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Cómo examinamos nuestro corazón? ¿Qué está saliendo? Mira, escúchate, escuchémonos.
Y ahí sabemos de qué espíritu somos. Soy templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Santiago que de una misma fuente no pueden salir tus aguas. O eres agua dulce o eres agua amarga. Si está saliendo amarga, mi Señor, el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo no se puede adulterar. O somos del Espíritu Santo o somos del Espíritu contrario, porque él habla del Espíritu. Y lo primero donde se ve el fruto es aquí. Entonces, por sabiduría, mientras que el Señor está trabajando en nuestro corazón, guardemos qué. Guardemos qué. Esto es guardar el testimonio, iglesia. Guardemos la puerta de nuestros labios, porque hay unos que están en el proceso. Ese no está mandando guardar. Yo he visto personas que dicen, no maldicen, pero una sola palabrita que le dicen al esposo, por eso le transforman el mundo. Cuidado, dice el Señor. Porque el Señor nos ha dicho muchas cosas, no sean esa coquera que rompe el pavimento, porque no tiene que maldecir, pero una mujer respetuosa, una mujer que toda la coquerita, y cuando ya el hombre le dice, ¡ay! ¿Qué me dijo? Pero fuiste una coquera constante y la botaste la paciencia. El Señor habla de ese tipo de mujeres. De antes, ¿quién eran así? Yo era así. Uy, pero fastidiosa. Yo era así. Nada le gana. Nadie gana una pelea así, hasta que no tiene el grito o el empujón, ya no queda, hasta ahí queda contenta. Y el día que no lo hacen, ya no me quiere. No, iglesia, el Señor nos está mandando a ser sabios en casa, ser sabios en la iglesia y por ahí en la iglesia. Y le dan, y luego vienen a ponerle quejas a uno. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe cómo se nos corazón. Y el hombre a veces se le puede decir una sola palabrita para tú, ¿cierto? ¿Cuántas les pasaba? ¿O les está pasando? Ni siquiera maldicen, pero porque el enemigo sabe qué decir y dónde ir. Habrán personas que nos rechacen aún de nuestra propia familia. ¿A causa de qué? No a causa de ser religioso o religioso. A causa de qué. Y hay algo muy importante que el Señor me decía. Yo quiero que no olviden eso. Que ustedes están como corderitos en medio de lobos. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No mires a la persona como lobos. Los lobos son aquellos espíritus, aquellas cosas que se mueven y toman mentes débiles para lastimar. La lucha no es contra sangre de carne. Nos van a querer devorar, pero fieles en mi lucha. No hay nada más precioso que el Señor defienda nuestra causa, porque yo lo he visto como nos defiende. Amén. Entonces, ¿qué es amar? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que amemos el prójimo. Y me llevó al buen samaritano, lean en sus casas. Todos decimos amar a Dios. Si amas a Dios, no le deja, el amor de Dios no se refleja de uno hacia Dios, sino de uno hacia el prójimo, porque el que no ama no lo conoce a él. ¿Quién es el prójimo? Le preguntaron sus discípulos. ¿Quién es el prójimo para tu amar? Y les da la palabra del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? Es una persona con la que tú puedes tener misericordia. Sea amigo, sea enemigo. Cuando el Señor envió a este discípulo para orar por Pablo, para volverle la vista, no quería ir por temor, pero fue. Es amar al que te persigue o al que te persiguió en algún momento. Es amar mi iglesia. El Señor no quiere que hagamos lo que ellos hacen. Ya no más. Aquí en la casa de oración no se va a permitir más eso. No es el lugar. Sabe que yo no le recibo a nadie eso, a nadie. Ya basta, iglesia, de nosotros lanzar piedras también. No nos comportemos como aquellos que quisieron que se diera fuego, cortar la cabeza o cortar la oreja, porque eso es andar en la carne, no en el espíritu. Esa es la diferencia. Cuando Pablo estaba en la cárcel, lo miran, es que yo no le veo nada malo. Mire, nosotros podemos tener la razón hasta que hablamos. Yo le decía a una de las personas, yo tenía un amigo
usted tiene la razón. Tiene toda la razón en lo que usted hace. Hasta que hablas, porque cuando hablas sale veneno y sale odio. Pero él tenía la razón. Y hasta que hablaba, hasta ahí llegaba la defensa de él. O sea, era válido lo que esta persona decía, pero no hables. Cuando hablas sale veneno, sale maldición, sale una defensa de la carne. Y en el reino de Dios yo hablaba con alguien hoy y le decía, mira, en el reino de Dios no se trata de quién tiene la razón. Porque David tendría razón para atacar a este hombre. Jesucristo tenía razones para defenderse, lo golpearon, lo escupieron, lo golpeaban con una vara, él tenía razón. Un día mi Señor me probó a mí con una situación, pero tenía que tratar mi orgullo. Y esta situación, hasta mi suegra me decía, claro, usted tiene la razón. Y yo era en esto cada vez que pasaba noche tras noche con una persona que no era pues de ella en mi casa. Y precisamente estaba leyendo la palabra y pasaba, eso me golpeaba aquí el corazón. Y la yo era la palabra y yo le dije, Señor, ¿por qué le duele tanto lo que hace esta persona? ¿Por qué le duele tanto? Y de noche 2, noche 3, noche 4. Y yo un día me caí rendido y yo le dije, Señor, yo no quiero sentir esto. No quiero, Señor, porque yo quiero guardar mi corazón. ¿Por qué veo a esta persona? ¿Por qué esta acción que hace esta persona me lastima tanto? Tú sabes que yo tengo la razón, porque de una otra forma yo está involucrada. Tú sabes, Señor, que yo tengo la razón. Tú lo sabes. Y mi suegra le está diciendo que yo tengo la razón. Y señores, el Señor dijo, esto no se trata de que tiene la razón. En el reino no es de tener la razón, porque todos quieren tener la razón. Y yo, ¿hasta cuándo entonces esto, Señor? Hasta que se te quite el enojo. ¿Qué? Hasta que se me quite, cada día tengo más enojo. Hasta que se te quite. Cuando se te quite el enojo, la situación cambia. Delante de Dios y delante de la familia mía que sabe que es verdad, cuando se quitó el enojo cambió la situación. Al otro día. Esto no se trata, porque mi hijo tenía razones para huir a la cruz, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, él tenía razones para huir y él fue. Eso no se trata de quién tiene la razón. Él tenía razones para huir y decir no voy, y de la manera de decir. Y él me dijo, él tuvo razones para huir y fue. Así que no pidas tener la razón. Yo no, entonces eso no tengo que me quite este enojo. Entonces empecé, ya no mirar lo que me estaban haciendo, sino entraba en mi enojo. Y se quitó y bendijo a la persona. Y luego me dice, porque así es mi Señor. Él sabe lo que tratar. Digo, lo que tiene es orgullo y eso es lo que estoy tratando. Bueno, y Él trata con nosotros así. Y va levantando, no se trataba ni de la persona ni de lo que estaba pasando, sino lo que el Señor necesitaba mover para tratarnos en Él. Y Él tiene una manera preciosa de tratar. Él es el mejor maestro que podemos ser. Yo después de que termina todo el proceso, yo me río, yo digo que lo amo y que gracias por haber estado ahí, pero fue duro, Señor. Digo, fue duro, pero bueno, ya pasaba la prueba. Porque si no se me quitaba el enojo, 40 años iba a ir con enojo. Aborreciendo, odiando a la persona hasta la si yo no hubiera ido a donde él dijo que tenía que ir. No a la persona, porque uno espera la justicia de Dios, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Digo, no, es el enojo que se trata con usted. Trabajes ahí. No se entiende la verdad de la razón. A mí no me da vergüenza decir que me trata así. No ve que soy una vasija procesada por él, que la está haciendo de nuevo. Yo no puedo presentar el viejo hombre perfecto, porque ya no puede que yo muriera el viejo hombre para ser nueva. Yo amo los procesos del Señor. Pues ya con testimonio, porque en el momento duele, pero ahí está el Señor en el asunto. Ese es el mensaje que el Señor trae. Pongámonos en pie y vamos a pedirle perdón al Señor. Es que cuando nos pongamos a cuentas por todas esas maldiciones, hemos maldecido la pareja, reconozcamos, hemos maldecido los hijos. Váyase en paz con el Señor. Recuerda que hoy fue el nuevo asunto. Amén. Padre, en esta hora te doy infinitas gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra.